Hermanos, presentes y televidentes, hoy celebramos la memoria de Nuestra Señora de los Dolores, desde la gruta de Belén hasta la cumbre del Calvario. El Hijo fue el mejor regalo de Dios, pero al mismo tiempo la espada de su dolor. Hoy es el día de la verdadera fidelidad de María. Subamos al Calvario y honremos con amor y devoción a Nuestra Señora de los Dolores. Iniciamos esta celebración y de pie cantando recibimos a Fray Luis Olmo de la Parroquia Santa Clara en Carolina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien de Jesús, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Este domingo viernes de Cuaresma se ha tornado un tanto mariano, cuando la Iglesia medita junto a la Virgen al pie de la cruz. Y me parece a mí que es como una antesala ya de lo que será la Semana Santa, cuando como fieles cristianos nos unimos a María, quien fue testigo de todo lo que ocurrió aquel primer Viernes Santo. Así que hoy la Iglesia celebra María al pie de la cruz. Y nuestras reflexiones, aunque no sean muy marianas hoy, irán un poco por las motivaciones, las razones por las que Jesús fue ajusticiado y asesinado. Bien, pero vamos un poco a reconocer que parte de ese drama también está en nuestros corazones y que quizás con nuestros pecados, con nuestras malas acciones o nuestras omisiones de cosas buenas, hemos también contribuido a la muerte de Jesús. Reconozcámoslo en unos momentos de oración en silencio. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor,
Oremos. Dios nuestro, que por un misterioso designio has dispuesto completar la pasión de tu Hijo con los sufrimientos y los dolores de los hombres, te pedimos que así como has querido que la Virgen Madre estuviera junto al Hijo moribundo para participar de sus dolores, también nosotros, imitando a la Virgen, acompañemos generosamente a tantos hermanos que sufren para llevarlos a tu amor y a tu consuelo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos encontramos ante lo que se ha llamado himno al amor de Dios. Extasiado ante este amor, Pablo hace un recorrido por toda la creación, incluida la muerte, para asegurarnos de que este amor no nos puede fallar. Escuchemos atentos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió más aún, resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Como dice la Escritura, por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como ovejas de matanza. Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Puesto estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni ángeles ni principados, ni presentes ni futuro, ni potencia, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Me acercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban. Me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios. Desde tu templo
Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. La cumbre del Calvario es la expresión final del dolor. Las palabras de Jesús son una despedida y una encomienda muy seria. Es como un cambio de hijo. Y para una madre, un cambio de hijo es dolor. Pero el sí de Nazaret la preparó para el sí del Calvario. De pie para la proclamación del Evangelio. Feliz la Virgen María que sin morir mereció la palma del martirio junto a la cruz del Señor. Alabanzas a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, oh Cristo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. Las palabras que escuchamos hoy de María al pie de la cruz no hacen sino corroborar un poco la teología de San Juan acerca de la hora de Jesús. ¿Recuerdan cuando en la boda de Caná le dice a María: ¿qué a ti y qué a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Y sabemos que la famosa hora de la que habla Juan es la hora del amor, la hora de la entrega. Al pie de la cruz estaba María precisamente acompañando a Jesús en su hora. Pero también sabemos que esa hora se va preparando, que de alguna forma los evangelistas nos van dando ideas, nos van dando pistas de cómo se prepara esta muerte de Jesús. Hoy, cuando leemos a los exégetas y a los teólogos sobre todo, están un poquito en contra de esta idea de que Jesús tuvo que morir para satisfacer al Padre, ¿verdad? La teología del famoso chivo expiatorio, que los dioses siempre necesitaban sangre de los animales o a veces seres humanos para satisfacer sus deseos.
esa idea se traslada un poco también, y Jesús es como el nuevo chivo expiatorio que pues termina y ya no hay más sacrificios que hacer, ni más altares, ni más culto. Un poco la teología de San Juan va en ese sentido, pero no es el momento de hablarlo. Aunque hoy estamos reflexionando sobre esta hora donde María está, sería bueno que hoy también, como ya antecediendo la Semana Mayor, pensemos cómo se fue preparando la muerte de Jesús, cuáles fueron las razones que buscaron para poder matar a Jesús, poder enjuiciarlo y ajusticiarlo. Pues sabemos que uno de los eventos que precipitó esta condena de Jesús fue el evento de los mercaderes del templo. En un momento dado, Jesús, con algo de violencia, de cólera contra los mercaderes, los expulsa del templo. Esta historia era un tanto difícil de entender porque siempre estamos acostumbrados a un Jesús manso, a un Jesús pacífico, y de momento nos lo encontramos algo violento. Y para las primeras comunidades cristianas también fue un poco difícil de entenderlo. De tal manera que cada evangelista le quiso dar un significado a su modo, a su manera y según a quien escribían. Por ejemplo, el primero fue Marcos, que es el primer evangelista que escribe. Marcos habla de la expulsión de los mercaderes del templo y la frase que dice Jesús: mi casa será casa de oración para todas las naciones, nos dice San Marcos. ¿Qué se entendía entonces aquello que estaba realizando Jesús? ¿Era una purificación del templo o era algo más que eso? Bueno, pues hoy por los estudios que se hacen y se han hecho sabemos que el templo tenía dos atrios, el atrio de los judíos, donde entraban los judíos, y el atrio de los gentiles, es decir, de los judíos que venían del paganismo o que venían de otras naciones, y entonces era allí, en el atrio de los gentiles, donde se hacía el comercio. Es decir, no en el atrio de los judíos, porque aquello sí se consideraba sagrado. Mientras el atrio de los gentiles no se consideraba sagrado, porque era de los gentiles, estaba ya impuro de por sí. Por eso allí se podía realizar los intercambios, podría haber mercaderes. Los mercaderes eran necesarios dentro del sistema del templo, porque los mercaderes ofrecían a los judíos que tenían que ofrecer animales puros, sin mancha, y ellos eran los que vendían estos animales puros. Por lo tanto, ayudaban en el culto del templo. Las monedas de los cambistas también eran necesarios porque después de los 20 años un judío tenía que pagar tributos al templo. ¿Y cómo lo hacía? No lo podía hacer con monedas paganas, con monedas romanas, porque las monedas romanas impurificaban el templo. De tal manera que los sacerdotes mandaron a acuñar una moneda en Tiro, una ciudad fenicia al norte, y allí acuñaban una moneda que era la moneda del templo. Por eso también eran necesarios los cambistas. Jesús no es que se vaya en contra del culto del templo, poco le importaba a Jesús realmente todo lo que tenía que ver con el recato de los sacerdotes, la liturgia o la exactitud de los rituales. No era esa la manera de Jesús de pensar, más bien era profeta, iban a veces mucho más en contra de aquel culto que a favor de él. Por lo tanto, no era tanto la idea de purificar el templo, sino decir que también los paganos y las naciones paganas son sagradas, y de tal manera como en el templo, en la parte de los judíos era sagrada, pues también acá el atrio de los gentiles también es sagrado. Y como es lugar sagrado, no se debe usar para mercader, sino para lo sagrado, para alabar al Señor. Es decir, Jesús está diciendo que todos somos sagrados y que todos los lugares son sagrados. Entonces no es tanto una purificación del templo. En cambio, Lucas
que también nos presenta el hecho. Lucas escribe para cristianos que venían unos del judaísmo y otros del paganismo. Cuando escribe Lucas hay dificultades entre unos grupos y otros. Por lo tanto, Lucas trata de no presentar la cuestión con mucha violencia, pero sí intenta decirnos algo más. Dice que Jesús llegó al templo y luego de aquello, que era una especie de purificación, enseñaba continuamente en el templo. Y vamos a ver que a lo largo de Lucas nos dice, habla de Jesús enseñando en el templo. Por lo tanto, Lucas quiere presentar ese hecho como un adecuar el templo para la enseñanza, de tal manera que el Jesús que hacía milagros, que el Jesús que obraba también enseñaba en el templo. La religión iba muy ligada a la actuación de Jesús. Hemos visto Marcos, hemos visto Lucas, también Mateo tiene su propia intención cuando nos habla de la purificación del templo. Sin embargo, Juan, que es el último que escribe, no nos presenta el templo, el hecho de la expulsión de los mercaderes del templo al final de la vida de Jesús. Lo encontramos al principio de su evangelio. ¿Por qué? Porque la intención de Juan es presentar que Jesús trae algo totalmente nuevo, que tanto la ley como el templo, como los sacrificios, como el mismo culto pasan, porque ahora se presenta Jesús. Es decir, Jesús viene a traer algo totalmente nuevo. Por eso es capaz de decir, destruyan este templo, yo lo reconstruiré en 3 días. Con el sacrificio de Cristo en la cruz, la hora de su muerte, los sacrificios antiguos pasan. Ahora el nuevo sacrificio es el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, para Juan no es tan importante la purificación, sino la novedad de lo que trae Cristo. La nueva época, vamos a decirlo así, la nueva era que trae Jesús, ya no basada en templos, ni cultos, ni sacrificios, sino en Cristo como el Hijo amado del Padre que se presenta a cada uno de nosotros. Como ven, diferentes maneras de interpretar la expulsión de Jesús de los mercaderes del templo. En cambio, Juan presenta como motivo más fuerte para apresar a Jesús y para matarlo la resurrección de Lázaro. Juan había presentado varios milagros sobre Jesús, curó a enfermos, curó a ciegos, a leprosos, y ahora resulta que resucitaba a un muerto. Aquello era demasiado para los fariseos y por eso entonces no encontraron otra manera. Pues esto está muy peligroso, ya esto está pasando de, como decimos nosotros, de castaño a rojo o algo así. Esto está pasando algo muy peligroso y es mejor matarlo antes de que esto se convierta en algo más difícil. Sin embargo, la muerte de Jesús resultó ser todavía mucho más atrevida para ellos, mucho más peligro, porque entonces es cuando surge precisamente la resurrección de la que vamos a estar celebrando la próxima semana. Muchas razones por las cuales Jesús pudo haber sido matado. De hecho, había predicado contra el sábado, se mezclaba con gente de mala fama, tocaba muertos, tocaba cadáveres y tocaba también leprosos, imagínense. Todo esto siempre resultaba un escándalo. Muchas motivaciones para matar a Jesús, pero parece que la de los mercaderes del templo acrecentó un poco la motivación. Además, como diría San Juan, también la resurrección de Lázaro. Muchas son también las interpretaciones de la muerte de Jesús. Es tan importante, tan densa, tan llena de significado que ni siquiera los primeros cristianos lograban entender todo el significado de la muerte de Jesús. Por eso también sus razones no son tan fáciles de entender. Que sí, que vino a purificar el templo, es cierto. Ya se esperaba que purificara el templo porque en tiempos de Antíoco
IV, Antíoco, ahora se me olvida el otro apellido, Epifanes, Antíoco Epifanes, había manchado el templo ofreciendo sacrificios paganos. Y desde entonces, desde los macabeos, se pensaba que vendría un profeta a purificar el templo. Esa es la versión de Mateo que se me había quedado un poco. Se pensaba que un profeta vendría a purificar el templo y a partir de entonces comenzaría una nueva era para los judíos. De hecho, después de la expulsión de los mercaderes del templo, se dice que entraron paralíticos y ciegos al templo, cosa que no podían hacer porque los paralíticos y los ciegos se consideraban impuros. Y sin embargo, después de Jesús expulsar los mercaderes, es decir, purificar el templo, entonces sí pueden entrar los cojos y pueden entrar los paralíticos. Interesante, ¿no? La teología que tienen nuestros evangelistas, que cada vez es como un gran tesoro que vamos sacando y sacando cada vez más perlas y más cosas preciosas. Para nosotros el significado es profundo también. Purifica nuestra vida Jesús con su muerte. También con su muerte nos incluye a nosotros que somos considerados gentiles para los judíos, pero sobre todo con su muerte Jesús nos trae una nueva era, una nueva vida, basada no en leyes, ni en templo, ni en sacrificio, sino en creer a Jesús, confiar en Él, que Él es el verdadero Hijo de Dios, la palabra hecha carne. Todo esto lo vamos a ir celebrando en la Semana Mayor, en la Semana Santa. Es bueno que hoy, junto con María, al pie de la cruz, miremos al crucificado, escuchemos también sus palabras que nos dice, he ahí a tu madre. Es decir, nos está diciendo, tú también tienes que ver con esto porque tú también eres mi discípulo. Juan ahí, como el discípulo amado, nos representa a cada uno de nosotros. Por lo tanto, la muerte de Jesús tiene que ver con nosotros. La muerte de Jesús es también consecuencia para nuestro actuar, causa para nuestro actuar y también acompañando a María, quien fue quien más sufrió, por eso la llamamos la corredentora, la que participó de la redención de su Hijo de una manera especial. Y nosotros hemos de imitar a Juan, el discípulo amado, en mirar desde abajo a Jesús, contemplarle, entender el significado de su muerte, por qué le mataron y qué significa ahora que Él está muriendo por nosotros y luego, claro, qué significa todavía más el que Él esté vivo por la resurrección. La Semana Santa deberá ser no solamente una celebración maravillosa de todo esto, sino un intento de cada uno de nosotros de entenderlo, de contemplarlo, para poder entonces comprender todos los beneficios que nos trae la resurrección de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, al acercarse la solemnidad de la Pascua, oremos con más insistencia a Dios para que todos nosotros, la multitud de los bautizados y también el mundo entero, nos preparemos a participar dignamente de este sagrado misterio. Por la Iglesia, para que viva en continua alabanza a Dios, que por la cruz de su Hijo salvó a la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
por las comunidades cristianas, para que el amor fraterno y la oración compartida hagan fecundo el anuncio del Evangelio que tiene encomendado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de todas las naciones, por todos los que trabajan por la paz, la justicia y el progreso, para que se entreguen con eficacia y honestidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que nos alimentamos del cuerpo y sangre de Cristo, para que descubramos el amor del Padre y para que con nuestras obras lo anunciemos a los que nos rodean, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Carmen Cruz Martí, Lili de la Torre, Eneida e Irma de Santiago, Noelia, Esposo Sánchez, Teresita Carmona, Elsa Berrío Suárez, Carla Alvarado, María y Matilde Soto, Wilfredo y Hermín Figueroa, Rivera Matos, familia Maldonado Torres, Gloria Vélez, Isabel Cardona, familia Colón Blanco, José Vázquez y Andrés Matos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Bruno Orange, Narda y Mindy, Milagros Ortiz, Charlene Castambide Janer, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, difuntos Maldonado Torres, William Vargas Pérez, Alonso Calderón, Rafael Tirado, Héctor Muñoz, Ivette Ramos Rivera, Juan Calzada, Carlos Rivera Rodríguez, Gregorio Franco, Provi Betancourt, Santa Valle Barber, Ana Ivette Velázquez, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños de Luis Rodríguez Rodríguez, intención especial de Ana Sobrino y al Sagrado Corazón de Jesús, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Atiende, Señor, las súplicas de tu pueblo para que obtenga por la pasión de tu Hijo lo que no se atreve a pedir por sus propios méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento,
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones de tu familia y conviértelos en el sacramento de la salvación humana, con la que colaboró generosamente la Virgen María en el sacrificio de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, para restaurar al género humano con misericordiosa y sabia determinación. Tú asociaste la Virgen María a tu único Hijo, y ella, por la acción fecundante del Espíritu Santo, se convirtió en la Madre de Cristo. Por un nuevo don de tu bondad, llegó a ser colaboradora en la redención. Y la que no había conocido sufrimientos al dar a luz a tu Hijo, para hacernos renacer en ti al pie de la cruz, padeció un profundísimo dolor. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, es el Señor, es el Señor, llenos están cielos y tierra de tu gloria, llenos están. Hosana en las alturas, bendito es el que viene. En nombre del Señor. Hosana, hosana, bendito es el que viene. Hosana, hosana, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Quisiera aquí añadir a un tío que murió este sábado pasado, tío Bruno, y que pues queremos orar mucho por él y por toda su familia. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, que también hemos mencionado hoy, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos en el amor de Cristo por el Espíritu Santo que hemos recibido, dirijámonos al Padre con la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz.
Este es Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Misterio de amor.
Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Señor, después de recibir el anticipo de la salvación, te pedimos humildemente que derrames sobre toda la humanidad el Espíritu Santo, presente en plenitud de tu Iglesia, y que Cristo, sumo sacerdote, nos mereció en el sacrificio de la cruz al que fue asociada su madre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos Junte para Yahvé, que han estado con nosotros hoy cantándole a María al pie de la cruz. También agradecemos a nuestros hermanos que están asistentes y a los que nos ven virtualmente a través de las redes sociales, YouTube o en nuestra televisión, Canal 13 Teleoro, Canal de la Familia. Iba a decir página de Facebook, no sé si también habrá Facebook. Bueno, pues también en Facebook, el Canal 13 Teleoro. Nuestra parroquia Santa Clara tiene también su página donde ofrecemos las misas 9 y 11 de la mañana. Ya tenemos todas las cámaras y tenemos los diferentes efectos que nos hemos copiado de Teleoro, así que estamos tratando de hacer lo mejor posible. Santa Clara es la patrona de la televisión, así que no podríamos ser menos. Así que los invitamos. Además tenemos un programita que hacemos cada semana, sale los miércoles o los jueves, Enigmas de la Biblia, y en estos días estamos tratando temas de la pasión, la figura de Barrabás, este tema que tratamos hoy de por qué mataron a Jesús, a qué edad tenía Jesús cuando murió, y por ahí estamos trayendo varios temas que tienen que ver con estos días, y luego la resurrección. La próxima semana de Pascua luego estaremos preguntándonos qué encontraron los discípulos en el sepulcro supuestamente vacío. Bueno, por ahí muchas preguntas interesantes. Contáctenos en la página de Facebook de la parroquia Santa Clara, Carolina, Puerto Rico. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios misericordioso, que en la Virgen María nos ha dado un ejemplo de amor invencible, los haga firmes en la fe y auténticos en la caridad. Amén. Él que ha querido asociar a la Virgen Madre a los dolores de su Hijo crucificado, les conceda compartir el misterio de su pasión en los trabajos y dolores de cada día. Amén. Que unidos con Cristo en su pasión y resurrección y alentados por la Santísima Virgen, puedan alegrarse profundamente cuando se revele su gloria. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.